Hola, hola, muy buenos días. Bueno, pues bendito y alabado sea nuestro Padre. El día de hoy ya es domingo y estamos con una mañana esplendorosa, con un sol maravilloso. Y bueno, qué bendición poder despertar y disfrutar de estas maravillas. Bueno, pues el día de hoy le damos gracias por poder alimentar nuestra alma. Le damos gracias a nuestro Padre por poder alimentar nuestra alma con su palabra, por poder alimentar nuestro espíritu con su enseñanza, para que Él nos regale esa paz, esa parte donde nosotros podemos continuar creyendo que las cosas que estamos haciendo son las correctas debido a que Él nos enseña, nos redarguye, nos instruye y lo más importante, nos llena de amor para poder hacer las cosas de una manera adecuada, única, porque todo viene de Él. Amén y amén. Bueno, pues ayer yo les mencionaba que íbamos a hablar un poco del miedo y la ansiedad, que aunque suenan dos cosas muy similares o podríamos creer que es lo mismo, pero no son lo mismo. Hay una gran diferencia entre miedo y ansiedad. Cuando nosotros estamos analizando la historia de Josué, como cuando le dejan la batuta a él, pues una angustia y una ansiedad y un miedo se apoderan de él porque primero él dice, bueno, pues yo no sé si Dios va a hablar conmigo como habló con Moisés. Yo no sé si voy a tener o entablar esa misma intimidad, el pueblo, o sea, de verdad que en sus hombros cargaba un gran peso, de tal forma que la angustia, la ansiedad, el miedo se apoderaban de él. Entonces, llega un momento en que el Señor habla con él y le dice, lo enfrenta y le dice, no temas, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y él se agarra de esas palabras, pero pues traía atrás un pueblo que le reprochaba, que le reclamaba, o sea, qué peso tan grande para sus hombros, pero ahí es donde entendemos que con Dios todo lo podemos. Y fíjense cómo él, entre sus temores, obviamente, de los principales era lo que se hablaba atrás de él, ¿no? Que la inseguridad, que él no iba a poder con el paquete, que no, y entre ellos los mismos líderes de las tribus, pues querían ser ellos los protagonistas y que tomar su lugar, pero pues Dios había sido el que había elegido a Josué. Entonces, bueno, pues no dudaban de él, decían, él se postuló solo, a lo mejor Dios ni le habló y él está diciendo que Dios le habló. O sea, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar de verdad cuando la envidia, la codicia, la avaricia nos posee? Somos capaces de verdad hasta de lo inimaginable. Y esto pues lo vivimos hoy en día en todos los ámbitos, no nada más en el político, en todos los sentidos, en la familia, en el trabajo, pues en nuestros países, en fin, muchas situaciones donde desafortunadamente dejamos que la envidia se apodere de nosotros y hacemos cosas que no tendríamos que hacer. Pero bueno, en el capítulo 3, en el libro de Josué, porque ayer también hablábamos del libro de Josué y hoy estamos posicionados en el libro de Josué, pero capítulo 3, en el verso 7, fíjense lo que Dios le dice a Moisés para que él de plano diga, tranquilo, has pasado por muchas situaciones, han dudado de ti, la gente a veces no te toma en serio y demás, pero fíjense lo que le dice Dios a Josué. Dijo Dios a Josué, hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. Amén y amén. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque ellos están a punto de atravesar el río Jordán. Entonces ellos ven el río Jordán y
friegue con Josué. ¿Y cómo lo vamos a atravesar? Ya habían visto el milagro del Mar Rojo, pero dicen, bueno, eso fue con Moisés, contigo sabrá Dios, ¿no? A lo mejor Dios ni está contigo y tú ahí diciendo que vamos a atravesar, porque para llegar a Jericó tenían que atravesar el río Jordán. Entonces, pues obviamente el miedo y la angustia se apoderaban de Moisés, pero de Josué, pero Josué era firme y decía, Señor, yo confío en ti, Señor. O sea, Josué no declinaba su fe. Por eso Dios lo eligió, porque él veía ese corazón, ese deseo de servirlo, de decir, sí, Señor, lo que tú me digas, yo aquí estoy, yo soy tu siervo, yo acato tus órdenes. ¿Y de quién venía la fortaleza? De Dios. ¿De quién venía esa seguridad? De Dios. Porque si dependiera de él, lo hubieran acabado a la primera a Josué. Entonces le dijo, no, tranquilo, pero qué hermoso cuando Dios nos dice esas palabras y el Señor así, como se las dijo un día a Josué, el Señor nos las dice a nosotros hoy en este día. Recordemos que su palabra a través de los siglos, a través de los años, su palabra es vida y su palabra se manifiesta y su palabra cobra en nosotros y se llevan a cabo esos milagros, esos deseos de nuestros corazones, porque nosotros confiamos y tenemos fe en Él. Imagínate, dice, hoy te voy a engrandecer, dice, en presencia de todo aquel que ha dudado de nosotros, de todo aquel que duda que Dios está con nosotros, porque la gente nos pone a temblar como que estamos equivocados por confiar y abandonarnos en nuestro Padre. Entonces imagínate aquel miedo que se apoderaba, dijo, no, pues de aquí soy. Llegan al Jordán y Dios le da las instrucciones de qué tienen que hacer, y esto lo vamos a encontrar en el verso 13, donde Dios le dice que pongan la planta de los pies los sacerdotes y transporten el arca de Dios, dice, los sacerdotes la vayan cargando, y al poner las plantas de los pies le dice Dios a Josué, el río va a ir disminuyendo. Entonces, fíjense, la técnica fue muy diferente a Moisés. Moisés le dice Dios, extiende la mano y el mar se empieza a abrir. Entonces, todos esperaban que fuera exactamente lo mismo. Todos esperaban que el milagro fuera igual, ¿no? Que fuera repetitivo. Entonces yo creo que estaban esperando que Josué extendiera su mano y que pues las aguas del río Jordán se abrieran, pero les cambió la técnica. ¿Por qué? Pues hay que ir a probar su fe. Ahora le dice, pongan la planta de los pies en el agua. Ellos temerosos, ¿tú crees que no dudaban? ¿Tú creemos que no estaba de por sí un pueblo de verdad renegón hasta por los codos? Entonces, ¿y cómo no iban a dudar? No, pues claro, estaban ahí. Entonces ahora les cambió la técnica, y al momento de decir, ahora tienen que ir paso a pasito y se va a ir abriendo. Y bueno, pues esa fue uno de las hazañas también grandísimas que Dios hace con Josué. Pero, ¿y cómo le dice? Hoy yo te voy a exaltar. Ahora sí, tu pueblo va a ver que estoy contigo, que no te fallo, que no te he dejado, y todas esas palabras que dijeron hoy te van a exaltar y van a confiar en ti. Imagínense la seguridad para Josué. Bueno, si nosotros hablamos de miedo y de ansiedad, pues hay una gran diferencia, porque la ansiedad es el temor, es un estado mental, ojo aquí, un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa o extrema inseguridad por lo que decimos, y llegamos hasta enfermarnos por la ansiedad. Sin embargo, el miedo, dice lo siguiente, es la sensación de angustia provocada por la presencia de peligro que impulsa a creer que ocurrirá un hecho. Entonces, la diferencia, en la ansiedad encontramos es un estado mental, y en el miedo es por la presencia del peligro que está. Ahí estamos, la connotación marca
la gran diferencia de una y otra. Estamos checando que nosotros vamos a tener miedo en nuestra vida. Sí, es normal, es parte de la vida. Pero si yo dejo que la ansiedad se apodere de mi vida, entonces estoy perdida. Miedo vamos a tener, así como Josué llegaba a tener ese miedo y esa ansiedad en algunos momentos donde decía, bueno, es que si yo no puedo con el paquete, es que si yo no esto y es que si yo no lo otro. Entonces, bueno, ojo, miedo es normal, pero si yo dejo que la ansiedad se apodere de mí, vamos a dejar de hacer cosas. ¿Por qué? Vamos a dejar de hacer cosas que nosotros debemos de hacer, pero no nos las vamos a permitir hacer porque la mente nos va a decir, no lo hagas. Este ejemplo que vamos a mencionar ahorita es vivo y es un ejemplo clave para entender la diferencia entre ansiedad y miedo. La ansiedad, dice, la ansiedad es aquello que me dice, no salgas al jardín porque hay un alacrán, porque hay animales, ¿no? Hay un alacrán que te va a picar. Pero el miedo, cuando yo salgo al jardín, veo un alacrán, el miedo es aquello que empieza a pulsar mi corazón porque ya vi y sé que me puede picar y corro peligro, ¿no? Pero entonces la ansiedad me dice, no salgas porque puede haber uno. El miedo ya me lo provocó la presencia de ese animal, que entonces ya vi que, pero puedo buscar la manera de salir de eso. Si yo vivo con ansiedad, no me voy a percatar de vivir cosas, porque mi mente lo está creando, lo está inventando y eso no me va a permitir vivir. A veces se nos va a pasar toda una vida y nada de lo que yo imaginé pasó en mi vida, nada de lo que yo pensé pasó, pero ya me creé una historia ahí en mi mente y estoy viviendo con ansiedad todos los días. Entonces, ok, es normal, voy a tener miedo en mi vida porque a lo mejor voy a llegar a un nuevo trabajo, porque a lo mejor voy a tener estoy saliendo con el amor de mi vida, porque a lo mejor estoy experimentando en la escuela algo nuevo y voy a tener miedo. Pero yo tengo que enfrentar ese miedo de una manera que me permita continuar. Pero si yo dejo que la mente trabaje y que la ansiedad se apodere de mí y que me diga, no, mejor quédate aquí, o no quiero cambiar de trabajo, no, en ya lo conoces, ya sabes qué hacer, aquí no, aquí, mira, tú ya sabes cómo moverte, y si te vas allá, a lo mejor ni la haces, y resulta que por esa ansiedad que le di entrada a mi vida, pues no experimenté algo y no puedo dar un brinco, grande, todo, ¿por qué? Por permitir que se apodere de mi mente y trabaje, y me conformo con eso, y el miedo y la ansiedad juntos, pues acabaron con mi vida. Así es que, ojo, entonces, el miedo es el pulso que palpita cuando ves aquello que te puede causar daño. Empiezas tengo miedo, pero sin embargo la ansiedad te dice, no te metas en ese jardín porque ahí puede aparecer un animal, pues en ese puede, ahí nos morimos y ahí se nos fue una vida. Así es que ojo, cuando nosotros dejamos que la ansiedad se apodere de nosotros, ojo, si permitimos y no entendemos que miedo va a haber, sí, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que no declinemos. Y así como le dijo a Moisés, y vemos en el verso 17, Israel pasó por un camino seco, o sea, hubo que mojarse para luego entender que Dios hizo el milagro. Y a veces nosotros hay que mojarnos y meternos en ese camino, pero el Señor obrará. A lo mejor ahorita sentimos que estamos hasta acá, pero el Señor va a obrar y va a abrir nuestros caminos. Amén y amén. Bueno, pues nos vamos hoy con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, deseando tengan un día maravilloso y extraordinario, un domingo familiar, de verdad, en el que nosotros podamos disfrutar de la gracia y la bendición de nuestro Padre. Amén. Hasta mañana, primeramente Dios, que tengan un día maravilloso, lleno de gran felicidad.